Saludos cordiales, estimados docentes invitados y compañeros maestrantes. De parte de la Universidad Estatal de Milagro, les damos la cordial bienvenida a esta capacitación que esperamos sea de su agrado y sobre todo de mucha utilidad para aplicarla en su labor diaria docente. Somos estudiantes de la Maestría en Educación Básica. Actualmente estamos cursando el módulo de neuroaprendizaje en la educación básica. El docente a cargo de este módulo es Máster Daniel Ceballos Neira. Los maestrantes pertenecientes al grupo 16 son Álvaro Coello, Jessica Espinosa, Mary Loja, Estuardo Mogrovejo, Mary Salazar y quien les dirige la palabra, Marta Maldonado. En el presente módulo debemos desarrollar el proyecto de vinculación con la comunidad, el mismo que consta en identificar en una institución educativa una problemática relacionada a la educación para, mediante la elaboración de este proyecto, mejorar el aprendizaje en los contextos educativos. El tema de nuestra propuesta de intervención es metodología de la oralidad a la escritura y la implementación de un rincón de lectura, en la cual vamos a realizar una capacitación dirigida a los docentes de la unidad educativa Dr. Ernesto A. Castro, con la finalidad de compartir conocimientos y estrategias para mejorar el aprendizaje de sus educandos. En esta primera intervención vamos a trabajar con el tema metodología de la oralidad a la escritura. En algunas ocasiones nos hemos realizado la pregunta, ¿cómo aprendemos a leer y a escribir? Es aquí donde interviene la metodología de la oralidad a la escritura. La misma que está dividida en 4 componentes. Uno de ellos es el sistema de la lengua. El sistema de la lengua es un conjunto de unidades que se relacionan de manera sistemática y para formar un código alfabético. El código alfabético es un conjunto de reglas que asigna una representación gráfica a cada fonema de un idioma. Este primer componente comprende de 3 momentos. El primer momento, la oralidad, que es una forma de comunicación que se basa en el uso de la voz humana para producir sonidos que el oído percibe. En este momento podemos utilizar varias estrategias para hablar o estimular la oralidad en los niños. Algunas pueden ser hablar de manera expresiva, cantarles canciones, leerles cuentos, jugar con las palabras, entre otras actividades. También debemos desarrollar las conciencias lingüísticas y para ello es fundamental recordar cuáles son. Tenemos la conciencia semántica, que es la capacidad de entender el significado de las palabras y establecer relaciones entre ellas. La conciencia léxica es saber el número de palabras que contiene una frase para luego pasar a las unidades silábicas, es decir, las sílabas que componen una palabra. La conciencia sintáctica. La conciencia sintáctica se refiere a la toma de conciencia de la organización de las palabras dentro de un mensaje, con el fin de que ésta sea consecuente con la intención del hablante. La conciencia fonológica es la capacidad de identificar, manipular y reconocer los sonidos que forman las palabras. En el segundo momento tenemos la relación del fonema-grafema y es aquí donde en segundo grado es común trabajar con la técnica la palabra generadora. Es decir, por ejemplo, se les da a los niños el gráfico de la palabra que la vamos a trabajar, como por ejemplo la palabra mano, en la cual consta de 4 sonidos y se les va a ellos indicando, por ejemplo, el primer sonido de la palabra es el segundo a, el tercer sonido y el cuarto sonido o. Pero al momento que vamos trabajando cada uno de los sonidos, tenemos también que irles enseñando las grafías, es decir, la grafía o los grafemas son dibujar al fonema. Por ejemplo, escribir la letra M. Si estamos enseñando el sonido tenemos que irles enseñando a los estudiantes cómo se realiza la letra M. Luego tenemos el tercer momento, que es la ortografía reflexiva. En la ortografía reflexiva se trata de explicar y empezar a justificar la ortografía de las palabras, es decir, explicarles a los estudiantes qué palabras llevan tilde y por qué
cuáles palabras se escriben con V o cuáles palabras se escriben con B. También, por ejemplo, cuándo se escribe con una sola R o cuándo se escribe con doble R. Esto viene a ser lo que es la ortografía reflexiva. Buenas tardes con todos. Vamos a continuación a explicar sobre la comprensión de textos. Se suele definir que la comprensión lectora como la habilidad de comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas y valoradas por el individuo. Se trata de que los niños y niñas comprendan lo que leen. La lectura es un hábito cognitivo que ayuda a desarrollar y perfeccionar el lenguaje. Lectura por placer. Es una forma voluntaria y sin presión. Lectura comprensiva. Comprensivamente, la capacidad de entender lo que se lee. Leer en voz alta antes, durante y después se realiza para la entonación y pronunciación de las palabras. Literal, reconocer y recordar los niveles de comprensión, establecer la relación entre las partes del texto. Diferencial, establecer relaciones entre las partes del texto. Valorativa y crítica, procesar y evaluar el contenido del texto. Situación comunicativa, aquí donde intervienen todos los elementos de la comunicación. Estrategias orales, donde se desarrolla la habilidad comunicativa de la persona que está leyendo. Subjetivas, mediante gráficos y símbolos. Las secuencias lógicas es una forma ordenada y adecuada de realizar la lectura. Contar cuentos tradicionales, pues también tenemos que realizamos un cuento, socializamos con los estudiantes y de acuerdo, si están de acuerdo, pues todos levantan la manito y con que diga la mayoría se continúa con el cuento y luego se hace una breve pausa donde se pide a los estudiantes que indiquen alguna pregunta sobre el cuento para nosotros tener, pues, estar seguros de que todos están atentos a la lectura. Buenas tardes, apreciados docentes que nos acompañan en este taller. Tenemos también la producción escrita, que es el saber hacer en la producción de escritos. Es una escritura muy espontánea donde los niños trabajan con su propio código en lo que es el nivel de preparatoria y segundo grado. ¿Qué significa trabajar con su propio código? Esto significa que ellos escriben a su manera mediante rasgos o figuras que para ellos tienen algún significado. Nosotros sabemos pues que los niños empiezan su escritura con rasgos para luego poco a poco irse puliendo y a su vez poder dar forma a estos trazos, formando ya letras y por ende palabras. Recordemos también, compañeros, pues que este proceso es gradual, ya que cada niño aprende a un ritmo totalmente diferente. Buenas tardes, compañeros. Gracias por su presencia. Cultura escrita. Aquí tendremos que saber para qué escriben los niños. Al igual que los adultos, los niños usan la escritura para expresar pensamientos, deseos o necesidades. Escribir les ayuda a practicar la ortografía, la gramática y la estructura del lenguaje. A medida que los niños desarrollan su imaginación, la escritura les permite dar rienda suelta a su creatividad para organizar y procesar sus pensamientos. Una gran parte de la escritura en la infancia está vinculada con la educación formal para interactuar con sus compañeros como en cartas o mensajes y para compartir experiencias o sentimientos. ¿Por qué escriben los niños? Escribir es una actividad que fomenta el desarrollo cognitivo. A través de la escritura, los niños aprenden a organizar sus ideas, a estructurar pensamientos lógicos y a comunicarse de forma efectiva. Escribir les permite explorar y expresar sentimientos de una manera más accesible, sin sentirse juzgados. Escribir motiva a superación personal, ya que puede ser una actividad placentera para los niños, especialmente si está vinculado a algo que les gusta. Cuando los niños escriben, también practican la lectura, por lo tanto mejoran su comprensión lectora. Algunos niños escriben porque quieren obtener la aprobación de sus padres, maestros o amigos, buscando el reconocimiento por su esfuerzo o creatividad.
tendríamos que hablar de clima de aula. Condiciona significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. El ambiente alfabetizador es crear un ambiente propicio donde sea ideal para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. La agenda del día es una herramienta esencial para la gestión del tiempo y la organización personal. Aplicación de las estrategias. Los niños y las niñas dictan a la maestra de primero a cuarto año, logrando que los niños se aprendan nuevos conocimientos día a día. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el clima de aula. Tener el control del aula de clase genera en los estudiantes una buena actitud para aprender. En este caso, tenemos en la primera imagen donde podemos observar que hay un buen clima de aula porque todos los estudiantes le están prestando atención al docente. Están ellos atentos a lo que el docente está indicando. Eso se llama tener un buen clima de aula. En cambio, ustedes pueden observar en la segunda imagen la docente como que está de espalda, pero ahí no hay un buen clima de aula. Los estudiantes, los unos están jugando, los otros están conversando, los otros están pintando, están rayando. Ahí no hay clima de aula, ¿sí? Vemos las dos imágenes que hay una diferencia de un buen ambiente, de un buen clima, y el otro no hay un buen clima de aula. ¿Cuáles son los aspectos que consideramos que son indicadores de un buen clima de aula adecuado para el aprendizaje? Cuando hablamos de un buen clima de aula, nosotros tenemos que centrarnos ¿en qué? En que cuando empezar por el saludo, que los niños entren ordenadamente, que ellos se formen para entrar al aula, que así mismo como entran, también tienen que salir respetando el turno y respetando a los compañeros en la formación. ¿Por qué es importante un clima escolar en un factor? Influye en muchas ocasiones que condiciona significativamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como podemos ver en la imagen, ahí los estudiantes ya están en un buen ambiente, ya están ellos poniendo muchísima atención. ¿Por qué? Porque la docente está explicando, y yo creo que es una clase muy, muy importante, muy atractiva para que los estudiantes pongan mucha atención a lo que la docente está explicando, el tema del día. Pero ¿cómo lograrlo? No hay recetas ni comunicadores ni talleres que valgan la pena. Si como docentes no explicamos lo siguiente, tenemos que nosotros aplicar amor, tenemos que trabajar con empatía, tenemos que ser con fortaleza y tenemos que tener la capacidad de reacción. Cuando hablamos de amor, nosotros tenemos que dar amor a nuestros estudiantes, ¿sí? Ser empáticos con ellos, darles la fortaleza que ellos la necesitan. Si a veces vemos un estudiante que no está de muy buen ánimo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros acercarnos al estudiante, conversar con él, preguntarle qué es lo que le está pasando y llenarlo de fortalezas para que él siga terminando su tarea diaria, y luego nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que le está pasando en realidad a este estudiante, para que pueda tener una capacidad de reacción. También por esto tenemos que tener un diálogo. Si nosotros no dialogamos, nosotros no podemos tener un buen ambiente de aula, porque siempre tenemos que escuchar al estudiante, tenemos que escuchar tanto al estudiante como a un padre de familia. Si un padre de familia se acerca a nosotros a preguntarnos algo del estudiante y un poco medio alterado, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Bajar el tono al padre de familia? No podemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nosotros ponernos a la par con el padre de familia y decirle, vea, señor padre de familia, mire, usted pregunta por su niño, pero su niño está muy bien, él no tiene ningún inconveniente. Sí le pedimos que por favor lo refuerce un poquito, nos ayude con esto. Cuando nosotros entablamos en un diálogo, el padre ya se va contento porque dice, no, pues el docente sabe cómo indicarme, ya me explicó que todo está bien. Entonces hemos entablado un diálogo y yo creo que eso es lo más importante entre un docente, un padre de familia y un estudiante. Cuando nosotros iniciamos clase tenemos en nuestra aula, ¿no es cierto? Tenemos, como nosotros les llamamos, las palabritas mágicas, ¿sí? Tenemos nosotros lo que son palabritas mágicas,
¿sí? Son las normas de comportamiento que decimos que tenemos que levantar la mano para hablar, tenemos que no gritar, hablar despacio, no pelear, no estar golpeando, ¿sí? Tenemos que nosotros compartir los materiales que tenemos en el aula, ¿sí? Esperando el turno, levantar la mano para hablar y que sea el correcto uso del tacho de la basura, donde ellos tienen que poner a basurita. Eso sería lo que nosotros tenemos las normas de comportamiento. Ahora tenemos el entorno físico, tenemos la luminosidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener un ambiente claro, que sea claro donde los estudiantes puedan trabajar, que sea bien luminoso, que sea libre de ruido, que sea un lugar tranquilo, que también tengamos una temperatura de un buen ambiente, o sea, que sea fresco. Si vemos que la temperatura es muy alta en el aula, son muy cerradas, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pedir a los padres de familia que nos colaboren con ventiladores, ¿no es cierto?, para que pueda haber un buen ambiente que sea fresco y el niño se pueda sentir tranquilo para trabajar. Lo que es la limpieza, mantener el aula limpia, ordenada. De eso también tiene que ver mucho lo que tiene que ver con un buen entorno físico de un clima de aula adecuado. Los recursos. Cuando vamos nosotros a dar un tema, tenemos la planificación diaria, tenemos que tener los recursos necesarios para poder trabajar, porque si no tenemos recursos, nosotros no podemos trabajar, no vamos a improvisar. Entonces tenemos que tener los recursos. Y la accesibilidad significa que a veces nosotros tenemos un aula donde hay niños que tienen que subir o bajar gradas, pero cuando se nos presenta tenemos nosotros un niño con NE que está en silla de ruedas. ¿Cómo tenemos que nosotros hacer? Tenemos que facilitarle al estudiante para que tenga accesibilidad al aula. Eso de ahí sería lo que es el entorno físico. Los factores del clima del aula efectivo. Lo que habíamos dicho recién. Mantener el aula limpia y ordenada. Participa escuchando activamente. Respetar los turnos para hablar. Levantar la mano para pedir la palabra. Formar columnas, entrar y salir del aula de la clase, saludar, que es lo principal, lo primordial que los niños tienen que hacer, y practicar los principios y valores. Todo esto sería para mantener el clima de aula efectivo. Muchas gracias. Ambiente alfabetizador. Buenas tardes, compañeros. Gracias por acompañarnos. Ambiente alfabetizador. Según Emilia Ferreiro, hay una serie de actividades cuyo objetivo es crear en el salón de clases algo que, a falta de un término más feliz, llamaría ambiente alfabetizador. Se trata de una serie de actividades cuya función es proveer en el contexto escolar información sobre los usos sociales de la lengua escrita y posibilidades de exploración de textos y producción de escrituras. Llamamos ambiente alfabetizador a ese contexto organizado, expresamente para estimular efectivamente la necesidad de leer y de escribir. Características del ambiente alfabetizador. Contar con los carteles que surjan del proceso de aprendizaje, organizando un rincón de lectura. El uso del lenguaje escrito para comunicarse como uno de sus fines principales. Contar con la colaboración de padres de familia sobre el método para que el ambiente alfabetizador se extienda a los hogares. Integrar a la familia en el ejercicio de la lectura y la escritura con distintos fines, por placer, para informarse, para resolver una tarea específica y también para poderse comunicar. Importancia del ambiente alfabetizador en relación del currículo. La propuesta del Ministerio de Educación es favorecer el desarrollo y el interés de los niños y niñas por la lectura y la escritura como una actividad significativa. Es necesario adoptar compromisos por parte de todos los miembros de la comunidad educativa para llevar a cabo con éxito.
El área de lengua y literatura tiene un enfoque comunicativo, social y cultural. Aporta al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano. Aquí también tenemos algunos elementos del alfabetizador, como es la agenda del día, que sería muy importante para conocer lo que vamos a realizar todos los días, el registro de asistencia, las normas de convivencia para mantener una aula en perfecto estado y con orden. También es importante tener las fechas de los cumpleaños de los estudiantes, un calendario, un sitio o un lugar donde estén los cuentos que sean llamativos. Importante también tener en gráfico los horarios de clase, una biblioteca didáctica que sea llamativa, una rotulación de rincones, un buzón para recibir cartas y una cartelera informativa con novedades, anuncios e información importante. Estos elementos en conjunto crean un ambiente propicio para el desarrollo de habilidades alfabetizadoras en los estudiantes. Gracias con todos y gracias, compañeros. Muchas gracias a todos por su amable atención.